Le voy a pedir que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 5. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 5. Los versículos 1 hasta el 5. Y hoy vamos a estar viendo, vamos a estar enseñando, predicando la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. Y vamos a hablar sobre este tema, sobre esa fe que vence al mundo. Y le voy a pedir que leamos los versículos. Ahora mismo mi esposa se fue, pero usted me acompaña en su Biblia. Los versículos 1 hasta el 5 de Primera de Juan. Miren cómo dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor, este es el mandamiento, porque esto es, Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y como les decía, este tema que vamos a ver, la fe que vence al mundo, aquella fe que es característica de un cristiano. Y yo creo que veamos, porque Juan comienza aquí viendo en los versículos 1 al 3, creo que veamos lo que Juan está diciendo. En estos versos Juan describe al creyente vencedor. Juan describe al cristiano vencedor. Él nos da ciertas características, ¿no verdad?, únicas de un cristiano que ha vencido al mundo. Un cristiano que ha vencido al mundo. Juan presenta aquí el tipo de cristiano, ¿no verdad?, que está del lado de los vencedores. Y vamos a ver cuáles son esas características que Juan dice en estos versículos. Si usted se fija en el versículo 1, en la primera parte del versículo 1, Juan nos dice que todo el que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, termina creyendo y afirmando que Jesús es el Cristo. Léalo conmigo otra vez esa primera parte del versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es interesante que Juan nos dice que si yo confieso a Jesús como el Cristo, yo nazco de nuevo. Eso es lo que está diciendo Juan, si ustedes saben el versículo. Él está diciendo que si yo confieso a Jesús como Hijo de Dios, como el Cristo, yo nazco de nuevo. Juan más bien está hablando, Juan lo que dice es que quien confiesa en fe salvadora a Cristo como el Mesías es aquel que ha nacido de nuevo. Está diciendo que el que afirma que Jesús es el Hijo de Cristo, de Dios, es aquel que ya ha nacido de nuevo. Yo primero nazco de nuevo y vivo mi vida confesando a Cristo como el Mesías. Eso es lo que está diciendo Juan. El que es nacido de Dios vive afirmando, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Nadie puede confesar realmente a Cristo como el Mesías sin nacer de nuevo. Es imposible. Alguien puede decir, sí, Cristo es el Hijo de Dios, pero nadie puede decirlo realmente, al menos que haya nacido de nuevo. Pero tampoco un nacido de nuevo, tampoco un cristiano que ha nacido de nuevo, no puede ser nacido de Dios sin confesar a Cristo como el Mesías, tanto con sus labios como con su vida. Si yo soy cristiano, si soy hijo de Dios, nacido de Dios, yo no puedo vivir sin confesar a Cristo como el Mesías, tanto con lo que yo digo con mi boca, como con lo que vivo. La palabra creer que aparece en este versículo, usted ya puede estar viendo, o creer o la palabra fe, es lo mismo. En este verso está constituido gramaticalmente para dar a entender que es una fe de confesión continua.
Es una fe de confesión continua, es una fe que persevera a lo largo de la vida de dicho creyente. Lo que Juan está diciendo, y más adelante en el versículo 5, él va a decir lo siguiente. Juan va a decir en el versículo 5, Juan va a decir que dicha confesión acerca del Mesías, por el creyente, lo hace ser un vencedor del mundo. Lo hace ser un vencedor del mundo. Es una fe del creyente que afirma: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, Cristo es el Mesías, hoy, mañana y siempre. Y lo muestra no solamente con sus labios, sino con sus acciones. Ahora, esta es la primera victoria del creyente contra el mundo. ¿Cuál es? La primera victoria que usted, si ha nacido de nuevo, tiene contra el mundo es ¿cuál? Su salvación y su unión con Cristo lo hace ser un vencedor de aquel mundo al cual el inconverso pertenece y es esclavo sin esperanza en sí mismo. Ya de por sí usted ha sido vencedor del mundo cuando ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el que no conoce a Dios está en ese mundo esclavizado en el pecado, no puede salir ni porque él quiera, ni haciendo cosas buenas, pero ya usted fue liberado de ahí, usted es un vencedor. Ya usted no pertenece a ese amo fue derrotado, usted ahora es un vencedor por el hecho de haber nacido de nuevo como cristiano. En ese sentido, es la primera característica que Juan nos da de que somos vencedores del mundo, nuestra salvación, nuestra fe. La segunda parte de este versículo, usted se puede fijar, Juan nos dice que todo aquel que ama al Padre, ama a aquel que ha nacido de él. Todo aquel que ama al Padre, ama a aquel que ha nacido de él. Y esta es la segunda victoria que el cristiano tiene sobre el mundo. ¿Cuál es la segunda victoria que el cristiano tiene sobre el mundo? Quien ha nacido del amor de Dios, el cual nos amó a nosotros, saca fuera de su corazón el odio y su incapacidad de amar a Dios y a otros. Quien ha conocido a Dios no solamente ha vencido el mundo por el nacimiento, sino que ha vencido al mundo en el sentido de que ya no hay más odio. Saca fuera el odio y su incapacidad de amar como Dios, que antes no podía amar, fue sacada también. Ahora esta persona puede amar, porque Dios le amó primero, como dice Juan en el capítulo 4, 1 Juan capítulo 4, versículo 3, capítulo 3, 19. Pero no solamente puede amar a Dios, también puede amar a otros hermanos, aquellos que han sido nacidos de Dios, sus semejantes que fueron nacidos también, igual que Él. O sea, que Él ama a sus hermanos que han nacido por la fe en Cristo. Ahora, como hijo de Dios, he vencido el mundo porque nací, pero también he vencido el mundo porque ahora puedo amar cuando antes no podía. El mundo quiere que tú odies, que tú aborrezcas, que tú desprecies, que te sientas amargado, que te sientas amargada. Eso es como el mundo tiene esclavizado a muchas personas. Pero cuando tú conoces a Cristo, todo eso es hecho fuera. Y ahora tu corazón está lleno del amor de Dios para amar a Dios y para amar a otros. En eso es la segunda victoria que tenemos sobre el mundo. Dios nos ha dado la capacidad de amar como Él amó. Esta es la segunda victoria sobre el mundo que el creyente tiene. No hay nacido de Dios, escuche esto, no hay nacido de Dios que no haya salido del odio. No hay alguien cristiano que no haya salido del odio. Todos hemos salido del odio, de la falta de amar. Salimos de esa incapacidad de poder amar verdaderamente, en el cual el mundo nos tenía cautivo. Todos estábamos ahí llenos de amargura y resentimiento, pero Dios nos sacó de ahí y ahora nos dio amor. En eso vencimos al mundo. Podemos amar. ¿Se acuerdan que he dicho muchas veces que esta palabra amar, la palabra agape? Y le decía que es un amor condicional, es un amor de Dios, es un amor divino que nadie puede tener. Bueno,
Si usted es hijo de Dios, tiene ese amor y el mundo no lo tiene. Y por eso somos vencedores en ese amor. Pero tampoco no hay creyente nacido de nuevo, nacido del amor de Dios, que no haya vencido al mundo al dar amor ahora en vez de odios. Nosotros hemos vencido al mundo porque ahora somos cristianos y es imposible que no podamos amar en lugar de odio. Es imposible. Un cristiano tiene esa semilla del amor que Dios nos dio completamente y por tanto, como hijo de Dios, podemos amar y debemos amar. Y ya yo expliqué en un sermón anteriormente cómo yo puedo amar, llenándome del amor, dejando que ese amor de Dios rebose en mí y yo puedo amar a otro. Entonces, la segunda victoria que tenemos es que hemos vencido al mundo porque podemos amar, cuando el mundo lo único que hace es odiar. Tú y yo somos diferentes, vencedores del mundo en ese sentido. Ahora, en el versículo 2, si usted se da cuenta, el versículo 2, nosotros encontramos que todo aquel que ama a Dios y ama a los hijos de Dios, guarda sus mandamientos. Vamos a leerlo, versículo 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice Juan que en esto nosotros sabemos que amamos a Dios y que amamos a los hijos de Dios cuando guardamos sus mandamientos. La tercera victoria que el cristiano tiene sobre el mundo, sobre este mundo de maldad, es la obediencia a los mandamientos de Dios. Esta es la tercera victoria que tenemos sobre el mundo. Obediencia, devoción, dedicación a Dios. La obediencia a Dios y a sus mandamientos es una evidencia genuina de mi nacimiento, de que yo amo a Dios. Es una evidencia genuina de que nací de nuevo, y también la obediencia al mandamiento de Dios es la mejor y la única forma que Dios entiende que tú le amas a Él. Nuestra obediencia a Dios es nuestra forma de expresarle a Dios que le amamos. ¿Cómo le decimos a Dios que le amamos? Como Él dice, obedece mis mandamientos. De hecho, Dios entiende que el que le ama, Dios entiende que quien le ama es la persona a quien le obedece, y no cuando le decimos Dios te amo como una mera o como una simple expresión. Esto no lo digo yo, ni lo saco de mi propio pensamiento, sino que ya Jesús lo dijo anteriormente en Juan 14, versículo 15 y versículo 21. Escúchelo como dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dios dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, lo obedece, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Sabe la bendición que Dios, una promesa que da Jesús aquí? Quien me ama a través de la obediencia de mis mandamientos, dice Jesús, yo me manifestaré en Él. Dios va a hacer una obra grandísima cuando nosotros dedicamos una vida de obediencia y de piedad, de devoción a Él. La obediencia es la tercera victoria que tenemos sobre el mundo. ¿Por qué es la obediencia esta victoria? El mundo tiene cautivo a everybody sin Cristo, ¿no verdad? Y aquellos que están cautivos sin Cristo, ¿qué? ¿Qué está pasando con ellos? Aunque quieran, y no lo quieren, no pueden obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados, y se complacen en sus pecados, y les gusta. Ellos están esclavos y sin escapatoria. Así lo tiene el mundo. Pero el cristiano ha sido sacado de ese mundo. Dios ha cortado las cadenas y ahora puede obedecer por amor. Ven como dice ahora el versículo 3, acerca de esta obediencia. El versículo 3 dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. En su Biblia tal vez debe decir: mis mandamientos no son gravosos.
como dice la Biblia de las Américas, pues estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas acá. Dice, sus mandamientos no son gravosos o no son difíciles. Juan nos dice que en este versículo 3, que esa obediencia a los mandamientos de Dios no son una carga pesada, no son incómodos, no son difíciles para aquellos que han nacido de nuevo. ¿Sabe lo qué? Para un cristiano que ha conocido a Dios verdaderamente, obedecer la palabra de Dios no es una carga. No debería de ser una carga. Pero sin embargo, para quien no conoce a Dios, sí es una carga. El que quiera ganarse o llegar a ganarse el cielo por medio de querer obedecer un mandamiento aquí y otro por allí, sin conocer a Dios, es como tener un saco, un costal lleno de piedra en su espalda y tener que subir hacia el cielo. La ley del Antiguo Testamento es evidencia de que nadie puede obedecer la palabra de Dios con tal de tener salvación. No. Es por esto que primero conocemos a Cristo y Él nos quita esa carga y nos capacita para poder obedecer. Jesús lo dijo ya y dijo que sus mandamientos no son difíciles para el que ama a Dios. Ya Juan lo que está diciendo aquí es algo que ya Jesús dijo. Mateo 11:29, versículo 29 al 30 dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Jesús dice que traigan todas sus cargas y pónganlas sobre mí, y sigan que mi yugo es fácil. Su yugo fácil es sus mandamientos. Y después dice, mi carga es ligera, o sea, su palabra. El amor de Dios nos ayuda a nosotros a que podamos obedecer su mandamiento livianamente. Dios, cuando nos salva, nos ayuda a que podamos obedecer su mandamiento livianamente. No son difíciles de obedecer. Porque ahora ellos son ¿qué? Nuestra forma, nuestra manera de expresarle a Dios que le amamos. Los mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son difíciles, porque ahora yo digo a Dios que te amo, papito, gracias por salvarme. ¿Cómo? Obedeciéndote, queriendo, esforzándome, dando lo mejor de mí al cumplir tu palabra. Ahora, esto también implica una cosa. Esto implica, como dice el pastor Miguel Núñez, esto implica que el grado de desobediencia que yo tenga es un problema más de amor hacia Dios que cualquier otra cosa. El grado de desobediencia que yo tenga en mi vida es un problema más de amor hacia Dios que cualquier otra cosa. Cuando yo desobedezco, yo estoy diciendo a Dios, Dios, yo no te amo, te aborrezco. Es lo que estamos diciendo. Cuando le obedecemos, le decimos a Dios, te amo. Es lo que dice Él. El que no está amando a Dios, el que no está amando a Dios, la desobediencia lo evidencia. Escuchen cómo sigue diciendo este punto aquí. Es como si yo le estuviera diciendo a Dios esto. Yo estoy gritando a Dios. Dios, le estoy gritando, vociferando a Dios. Señor, te amo. Dios, te amo. Pero a la vez Dios me está diciendo, no me amas, porque si me amara, me lo estuviera diciendo con tu obediencia. Dios, te amo. Y te dice, no, tú no me amas, porque si me amara, me lo estuviera diciendo con tu obediencia. Porque así es como Dios entiende nuestra expresión de amor. Nuestra obediencia a Dios es resultado de ¿qué? Del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos hace vencer al mundo, porque ahora no somos esclavos del mundo, al contrario, somos libres del mundo
y sus pecados, y ahora somos esclavos de Cristo por amor. Antes éramos rebeldes y no podíamos obedecer. Por Cristo nosotros nos hemos liberado de esa rebeldía, de la desobediencia que teníamos contra Dios y su palabra. Para el creyente ahora, para el cristiano, desobedecer es una opción, no una condición. Para el cristiano ahora que desobedece es una opción, no una condición. El que estaba esclavo sin Dios no tenía otra opción más que ser esclavo del mundo. Pero el cristiano ha sido liberado, y si nos sometemos a ese yugo de esclavitud es porque queremos, no porque estamos obligados a hacerlo. Es por eso que para el cristiano ahora obedecer es una bendición, porque Dios nos capacitó. Y entonces en eso hemos vencido el mundo. Entonces nosotros hemos visto panorámicamente que el cristiano ha vencido al mundo. ¿Con qué? Con su nuevo nacimiento. Ha vencido al mundo en su capacidad de amar a Dios y de poder amar a otros. Pero también ha vencido al mundo porque puede obedecer a Dios. Su mandamiento lo puede obedecer de una forma fácil y ligera y no como una carga. Pero algo interesante que nosotros podemos hacer aquí una pregunta es verdad que el cristiano ha vencido el mundo en todo esto, pero como dice en inglés, wait a minute, espera un momento, pero yo no hice nada. ¿Y cómo que yo he vencido el mundo? ¿Cuándo fue que yo lo vencí? ¿Y por qué la Biblia me dice que yo he vencido el mundo? Bueno, y esto me lleva a que nos enfoquemos en los últimos 2 versículos, que voy a abundar un poquito más en ello. Y vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo yo he vencido al mundo? ¿Y cómo yo venzo al mundo? ¿Cómo yo he vencido al mundo y cómo lo venzo ahora? Miren cómo dice el versículo 4 y 5. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Que la victoria del creyente, la victoria que el creyente tiene sobre el mundo, no es algo que él mismo haya logrado. Si somos victoriosos sobre el mundo, no es porque tú lo lograste, no es porque yo lo logré, no era porque en mí había algo bueno, no es por mi virtud, es a pesar de. Si yo he vencido el mundo es porque Cristo lo ha logrado. Ha sido Cristo quien ha logrado todas nuestras victorias contra el mundo cuando murió en la cruz. Él fue el que logró la victoria. Él es el victorioso. Nosotros solo nos hemos hecho partícipes de esa victoria de Él. Cuando por la fe en Él, como producto del nuevo nacimiento, nosotros hemos heredado sus victorias y sus logros al estar unidos a Él. En este sentido que somos victoriosos, todos los triunfos, toda la victoria, todos los méritos, todos los logros de Cristo en la cruz, no fuimos nosotros que lo hicimos, pero cuando creímos en Él, todo eso fue puesto en nuestra cuenta. Entonces, por eso es que nosotros hemos vencido el mundo, porque la victoria de Cristo, ahora también nosotros la hemos disfrutado y la tenemos. Ahora vamos a ver cómo fue que Cristo logró esa victoria por nosotros. Vamos a ver la victoria de Cristo sobre el pecado, el mundo y el maligno a favor nuestro. ¿Cómo fue que Él lo venció? Para que se pusiera en nuestra cuenta. Es interesante, cuando nosotros pensamos en el plan de redención de Dios por medio de Cristo, ese era un plan victorioso sobre el pecado, sobre Satanás y sobre el mundo. Era un plan, Cristo vino a vencer, a ganar. Era un plan de redención en la cruz.
Él iba a redimir a todos aquellos que estaban condenados por Satanás y que estaban esclavos como siervos de Satanás. Él lo iba a liberar, iba a derrotar la muerte, el pecado y al mismo Satanás. Busquen su Biblia, Juan 16:33. Juan 16:33. Dice Juan, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es interesante que Jesús le está diciendo esto a los discípulos días antes de morir en la cruz, días antes de resucitar, días antes de subir al cielo. Él le está diciendo estas palabras. Aunque Cristo no había ido a la cruz, aunque Él no había resucitado, sin embargo, ya Cristo estaba declarando, proclamando su victoria como un hecho cuando dice, yo he vencido el mundo. Es como lo que nos dice Dios. Ustedes han leído, lo estamos discutiendo hace un par de semanas en el tiempo de estudio bíblico, los miércoles. Cuando Dios dice en Romanos 8, 29 y 30, dice que a lo que Dios llamó, también lo glorificó. Esa última parte, glorificó, está en pasado, como que ya se hizo. Pero la realidad que glorificó va a ser algo que va a suceder ¿cuándo? En el futuro, cuando Dios nos lleve o cuando vayamos a su presencia. Pero ese hecho, aunque aún no ha llegado a suceder, Dios dice, ya pasó, ya sucedió. ¿Pero por qué Dios puede decir eso? Porque no hay nada que Dios diga que no se cumpla. Y es por eso que Jesús dice, yo he ganado, yo he vencido el mundo, aunque lo voy a vencer en un par de días. Ya yo lo vencí, está vencido, no cao. Cristo venció el mundo. Uno de los pasajes más hermosos, voy a leer muchos pasajes, yo espero que usted lo anote o tal vez me siga. Colosenses capítulo 2, versículo 13 hasta el 15. Colosenses 2, 13 y 15 dice, Pablo aquí hablando a estos hermanos, dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, lo ha quitado de en medio y lo ha clavado en la cruz. Dice el texto que Cristo, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos ha salvado, ha perdonado todos nuestros pecados. Dice que tomó todo aquel historial que tú tenías de pecado ante la presencia de Dios, todo aquel back record que tú tenías ante Dios, Él lo tomó y lo clavó en la cruz. Y en la cruz dijo, Testalestai, consumado es, ha sido saldada, tú estás libre. Tú estás libre. Dice el versículo 15 de Colosenses 3. Y habiéndonos despojado a los poderes, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Colosenses dice aquí, Pablo dice que cuando Jesús venció en la cruz, Él fue y proclamó su victoria sobre los demonios, sobre Satanás, sobre el infierno, diciendo, he triunfado, te he derrotado. Satanás y sus demonios están derrotados, solamente esperan el día de la sentencia, de su condena. Jesús logró una victoria por nosotros. 1 Corintios 15, 51 y 57, Pablo está hablando aquí de aquel día cuando Cristo venga en su rapto, que puede ser ahora mismo, cuando Él nos rapte. Dice que este cuerpo lleno de pecado, enfermo,
este cuerpo de dolamas, este cuerpo con tantas imperfecciones, dice que va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, un cuerpo glorificado como de Cristo. Y él dice lo siguiente: así que les digo un misterio. Esto es un misterio. Un misterio significa algo que no se tiene mucho detalle o que no se sabe nada. Dice, yo tengo un misterio. No todos dormiremos, o sea, moriremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de cristianos. No todos van a morir, no todos moriremos, pero todos vamos a ser transformados. ¿Cuándo va a suceder eso? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice Pablo. Porque es necesariamente vital, necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Ese día se cantará, se proclamará estas palabras. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Aguijón, pecado, ¿dónde está? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está sepulcro, tumba? ¿Dónde está tu aguijón? No, ya Cristo venció. Dice Pablo, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios la gracia que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos dio la victoria que Él logró. Él la logró. Romanos 8:36 al 37 dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todos los días, somos considerados como ovejas para el matadero. Pablo está diciendo, nosotros los cristianos, los apóstoles, somos tratados como animales por los inconversos. Pero dice él no se queja. Pablo no se queja a pesar de todo eso. Dice, pero en todas estas cosas, dice él, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hebreos 9:11 al 12 dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los beneficios futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, dice, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de muchos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Cristo entró al lugar santísimo de Dios y derramó su sangre en ese lugar santísimo y nos dio una redención eterna. Él logró nuestra victoria. Él logró nuestra victoria. Cristo la logró. Vaya un poquito más atrás en su Biblia, a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 13. Ya lo vimos anteriormente, pero Juan le dice a los hermanos lo que ellos eran en Cristo. 2, 13 y 14 dice, de 1 de Juan, 2, 13 y 14, dice, les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Dice Juan, ustedes han vencido al maligno. ¿Cómo lo vencieron? Cuando pusieron su fe en Cristo. A través del nacimiento de Cristo. ¿Ya vimos cómo fue que Cristo no logró para nosotros esa victoria? Dando su vida
Y ahora nosotros lo que disfrutamos es esa herencia que Cristo logró para con nosotros. Ahora veamos como último punto es, si ya Cristo logró una victoria para nosotros, ¿cómo yo, cómo usted, cómo nosotros vencemos al mundo? ¿Cómo en el día a día, el día a día, cómo nosotros vencemos al mundo? John MacArthur dice lo siguiente, hablando del mundo, dice John MacArthur, dice, el mundo es el sistema espiritual invisible de maldad que es hostil a Dios y que es gobernado por Satanás. ¿Qué es el mundo? Ese sistema hostil, que lo que quiere decir ese sistema que le hace guerra a Dios. Ese sistema hostil de maldad que es gobernado por Satanás. Dice aquí, los ciudadanos de este mundo están gobernados por una ambición carnal, orgullo, avaricia, egoísmo y placer, todo lo cual constituye la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la arrogancia de la vida. Esos son los ciudadanos de ese mundo que Satanás controla. Aunque vivimos en el mundo, dice John MacArthur, los cristianos no mantenemos una relación con el mundo porque somos extranjeros y peregrinos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso dijo Jesús en Juan 17. Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Así que guárdalo del mundo, aunque lo mantenga en el mundo ahora. Dice, sigue siendo John MacArthur, nuestra nueva naturaleza, el nuevo nacimiento, con el Espíritu Santo, somos alejados del mundo y acercados a Dios. Por medio de ese nuevo nacimiento que tenemos, usted aborrece ese mundo y es acercado a Dios. La atracción del mundo ya no cautiva nuestros corazones y ya no amamos lo que el mundo tiene para ofrecernos. ¿Cómo vencemos al mundo? Primero debes entender eso. Si conoces a Dios, tu atracción hacia el mundo y las ofertas por el mundo que el mundo te da, tú no caes hipnotizado ante ellas, porque ya tiene esa libertad del pecado para no obedecer ni ir tras el mundo. El mundo ya no tiene ese poder que tiene sobre la gente mundana. Entonces nosotros vencemos al mundo. ¿Cómo? Sometiéndonos a Dios y su palabra, haciendo lo que nos dice la palabra de Dios. Miren cómo dice, ya leímos un poquito, vaya conmigo más atrás, Juan 2, versículo 15-17. Juan 2, 15-17. Él dice, no amen al mundo. ¿Cómo vencemos al mundo? No amen al mundo. ¿Cuál mundo? El que le acabé de describir. Ese sistema de maldad antagónico que está contra Dios. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo vencemos al mundo? No amando al mundo, ni todas sus ofertas. Otra forma en la que nosotros vencemos al mundo, porque tenemos una victoria garantizada en Cristo que Él logró. Recuerde que si usted puede hoy vencer al mundo, si podemos vencer al mundo hoy, es porque Cristo nos quitó esas cadenas del pecado que nos obligaba a que fuéramos siervos del mundo. Otra forma es con la mente. Hay que renovar nuestras mentes. Hay que purgar, hay que limpiar nuestra mente. Miren cómo dice Romanos 12, versículo 2. Y no se adapten a este mundo. Esta palabra, no se adapten a este mundo. ¿Algunos de ustedes han visto cómo hacen el queso? Bueno, artesanalmente, ¿cómo lo hacen? Agarran un molden, ¿no verdad? Un molden así. ¿Y el queso sale de qué? De la forma del molden. Aquí Pablo está diciendo, no se dejen moldear por el mundo, para que salgan como el mundo. No se adapten a este mundo, sino que transfórmense
mediante la renovación de nuestra mente, para que verifique cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, aceptable y perfecta. Aquí está diciendo que nosotros debemos de renovar nuestras mentes. ¿Por qué debemos renovar nuestra mente? Porque nuestra mente se llena de tanto disparate cada día. Y debemos de purificarla por medio de la palabra de Dios. Y dice interesante que cuando renovamos nuestra mente, entonces podemos ver con claridad la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando renovamos nuestra mente, ¿cómo vencemos al mundo? Purgando nuestra mente de la contaminación del mundo. Santiago, capítulo 4, versículo 4 al 7 dice: oh almas adúlteras, le dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Cuando tú te haces amigo del mundo, tú te estás haciendo enemigo de Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano? Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Alejándonos, limpiando del mundo, es como vencemos al mundo. Uno de los pasajes que también habla de esto es Romanos 8, versículo 1 al 3. Dice: por tanto, ahora no hay condenación. Bueno, versículo 1. Ahora no, 1 al 13. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha libertado la ley del pecado y de la muerte. Dice el versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo podemos vencer al mundo? Desechando la carne y obedeciendo a Dios. Para concluir, ¿cómo vencemos al mundo? Cultivando una mente espiritual, cultivando como una planta, una mente espiritual, una mente antimundo, una mente anticarne. El problema no es que no somos victoriosos en Cristo, porque es una victoria garantizada, sino que no estamos disfrutando de la victoria de vivir en esa unión a Cristo y en dependencia de Él. No estamos disfrutando. Jesús dice, o la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 2, 20, con Cristo estoy crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, como ser humano, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, ahora yo vivo para Cristo. Yo vivo para Cristo. Como todas mis profesiones, yo vivo para Cristo. ¿Sabe cuál es el meollo del asunto? ¿Cómo nosotros vencemos el mundo? Precisamente en lo que dice Gálatas capítulo 5, 16, 25. Aquí en Gálatas 5, 16, 25 dice, si yo vivo en el Espíritu, el mundo y las obras del mundo van a morir. Pero si vivo en la carne, el mundo va a triunfar sobre mí. Miren cómo dice, tú tienes que saber que hay una guerra, y creo que tú lo sabes, hay una guerra en nuestro ser, entre el bien y el mal, el Espíritu de Dios y la carne. Dice Gálatas, digo pues,
anden por el Espíritu y no cumplan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen, o sea, luchan, guerrean, se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son estas. Estas son las obras que debemos de evitar. Las obras de la carne son estas: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales le advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es la obra de la carne, la cual un creyente no puede practicar. La Biblia dice que un cristiano no puede practicar estas obras. Y practicar es que no puede vivirla como un estilo de vida. No puede sentirse cómoda en ella. Y algo que me llama mucha atención es aquí mismo, en el capítulo 5, creo que Juan nos dice la razón de por qué un cristiano no puede practicar estas obras de la carne. En capítulo 5, versículo 18 dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios, eso se llama nueva naturaleza, regeneración. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Otra traducción, lo que está diciendo es: no practica, no habitúa, no vive en el pecado. Sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Aquí está diciendo que el cristiano que ha nacido de Dios no peca, no practica estas obras de la carne. ¿Pero por qué no lo hace? Porque no tiene potencial para hacerlo. Sí tiene potencial para hacerlo. ¿Pero por qué no lo hace? Dice, sino que aquel que nació de Dios. ¿Quién es que nació de Dios? El Hijo que fue engendrado por Dios, Cristo. Cristo nos guarda del maligno para que no nos toque. Gracias a Cristo, porque la razón por la cual tú y yo nos sumergimos en esta vida de pecado es porque Cristo nos guarda para que el maligno no nos toque. Qué promesa tan gloriosa de que Él vela y no deja que sus hijos verdaderos vivan en esta vida, en esa vida. No obstante, aunque no podemos vivir en esta vida de la carne, que significaría ser vencido por el mundo, no obstante, el mundo y sus seducciones nos atraen y podía enredarte en ciertas cosas de estas del mundo. Pero ¿cuál es el antídoto? ¿Cómo vencemos al mundo? Con lo que dice ahora en el versículo 22 de Gálatas 5. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No hagamos eso, dice Pablo. Vencemos al mundo cuando no nos conformamos al mundo, cuando renovamos nuestra mente. ¿Y cómo tú renuevas tu mente? Llenándote de Dios y su palabra. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9, dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Cómo renovar tu mente? Pensando en todas estas cosas buenas, llenándote de ella en la palabra. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Tú piensas que es difícil obedecer esto?
si piensas que es difícil, debería tal vez hacerte la pregunta, ¿de verdad yo conozco a Dios? Porque dice que sus palabras no son pesadas. Y la otra pregunta tal vez es, si eso es difícil, es porque yo he descuidado mi comunión con Dios. Y ya no encuentro deleite en su amor ni en su palabra, y por eso veo su palabra como si fuera algo pesado. Escuche cómo dice el salmista David, para terminar. David expresó y dijo cómo él veía los mandamientos de Dios. Y eso nos motiva a nosotros. David dijo en el Salmo 119, Salmo 119 y versículos 14, 15, 16 y 24, 47 y 127. Él dice lo siguiente, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Dice David, yo me he gozado en el camino de tu testimonio más que en todas las riquezas. Versículo 15, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Versículo 16, meditaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Versículo 24, también tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Tu testimonio. Versículo 47, me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Dice, yo amo tu mandamiento, Dios. Y versículo 127, por tanto, amo tus mandamientos más que el oro y más que el oro fino. En otro salmo, David dice, oh Dios, cuánto amo tu ley es más dulce que la miel. ¿Son pesados los mandamientos de Dios? No. Para el creyente verdadero, no. Somos más que vencedores, mis hermanos, por medio de Cristo. Es esta la fe que vence el mundo. Aquella fe que nosotros ponemos al confiar en Jesús como Salvador, la cual nos da la victoria de Cristo y nos capacita para vencer. Estamos llamados a vencer al mundo. Ya vencimos por Cristo, pero estamos llamados en el día a día a vencer al mundo a través de una vida guiada por el Espíritu Santo, a través de una vida desintoxicada del mundo, a través de una vida de obediencia, a través de una vida que ama y se deleita en la palabra de Dios. Ese es el reto que Dios nos da. Vencedores, Dios nos ha dado la herramienta para que nosotros venzamos al mundo. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque ella trae a nuestra vida corrección. Ella trae a nuestra vida reprensión, pero también trae a nuestra vida exhortación, ánimo. Ella también nos dice cómo podemos deleitarnos en ti. Gracias porque por tú, Jesús, lograste todas aquellas victorias y logros en la cruz por nosotros. Ahora nosotros podemos decir, somos victoriosos en Cristo, por la fe que hemos puesto, por nuestro nacimiento, por nuestro amor que tenemos unos para con otros y por la obediencia a ti hemos vencido el mundo en todo esto, pero también lo podemos seguir venciendo, viviendo una vida por el Espíritu, una vida en sujeción, en devoción, una vida piadosa, Señor. Ayúdanos, Dios, como iglesia, que tú toques nuestros corazones, que sean ablandados por tu palabra, para que se rindan a ti, Señor. Que nunca olvidemos que no podemos decir, ni podemos parar de pedir, Señor, ayúdame, porque te necesitamos todos los días. Todos los días. Así como tú lograste estas victorias, también logramos y necesitamos a ti para que nos ayude a seguir siendo creyentes que vencemos al mundo por la fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Cristo Jesús. Amén. Amén.